Ay, Abba. Shalom y bienvenidos a todos mis hermanos que están presentes. Un abrazo cordial desde acá, desde Chile, desde Valdivia. Y hoy quiero compartir una enseñanza que ha venido dando vueltas debido a las enseñanzas anteriores a las parashot que hemos tenido. Y hay algo que me llamó la atención. Hace tiempo atrás estuvimos estudiando la parashot Balaak y cómo Dios también nos libra a través de hombres piadosos, de hombres fieles. En la parashá anterior también Pinjas fue uno de ellos. Y por esta misma razón hoy, tomando todas estas ideas, tengo una palabra, un mensaje que le he puesto como título: ten cuidado con el caballo de Troya. Así que lo voy a repetir para que ustedes me pongan atención. Cuidado con el caballo de Troya. Y para entrar en el contexto de este mensaje, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de segunda carta de Corintios. Vamos a ver unas instrucciones que el apóstol Saúl de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, nos entrega. Así que hoy vamos a ocupar este libro maravilloso que es el Nuevo Testamento, que tiene instrucciones muy buenas para nuestra vida. Y el libro de Corintios, el segundo libro, capítulo 2, 11, nos dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Lo primero que quiero comenzar tocando o enseñando es lo siguiente: ¿quién es realmente Satanás? ¿Y por qué nos dice que tenemos que estar pendientes de cómo trabaja o de las maquinaciones que emplea nuestro enemigo, nuestro adversario? Porque en ciertas áreas de nuestra vida lo que hace el Satán, nuestro adversario, es tomarnos ventaja, adelantarnos la partida. Entonces, cuando nosotros estudiamos el término Satán o quién es Satán, de acuerdo a la escritura, tenemos un cierto concepto sobre quién es nuestro adversario. La escritura nos dice que él vino a robar, a matar y destruir. Entonces tenemos que estar siempre pendientes a cómo trabaja nuestro enemigo. Otra cosa, que el diablo o el Satán no es enemigo del creador. No trabaja en contra del creador, sino que cumple funciones, aunque usted no lo crea, específicas dadas por el creador. Él es el que hace el trabajo sucio, por decirlo de una forma, o el que muchas veces trabaja como fiscal. Una persona que infringe una ley en lo natural, si roba, si se salta una ley de tránsito, lo que va a pasar es que hay cierta justicia en cada país que va a venir y va a ponerle freno a aquello. Entonces, cuando alguien transgrede una ley, viene la justicia y en ciertas ocasiones te tiene que castigar. Y lo primero que una persona hace o dice es ver de una forma negativa a este juez o a este emisario. Entonces, desde ahí, nosotros, cuando cometemos ciertos errores, lo que hace el Satán viene a hacer la pega sucia, la pega que a nadie le gusta recibir, que es darnos a nosotros muchas veces lo que nosotros mismos sembramos. Entonces, tenemos a Satán como un adversario, un agente que trabaja para el Eterno. Nada más. Por otro lado, nos dice también que es nuestro adversario, o sea, está ahí para ponernos brecha, para ponernos trabas. Y los sabios de la Cábala, los sabios de la espiritualidad nos han dicho que para nosotros tener el mérito de entrar al mundo venidero, al Olam Abba, tenemos que vencer las barreras, los obstáculos que el enemigo nos pone. Sin vencer el enemigo, sin vencer las pruebas y los obstáculos, nosotros no vamos a ser capaces de poder entrar a conquistar nuestra dimensión espiritual. Entonces, entendiendo todas estas cosas, podemos sacar ciertas conclusiones de cómo funciona nuestro adversario. La religión nos ha enseñado que el diablo es nuestro máximo enemigo,
que el diablo siempre te está castigando y la religión ocupa a este personaje como un ser incluso hasta omnipresente, que puede estar en ciertos lugares al mismo tiempo. Hoy, acá en Chile, alguien puede decir que le está pasando algo malo y lo primero que hace es echarle la culpa al diablo. El diablo provocó esto. El Satán me hizo este daño. Y otra persona en otro país está diciendo lo mismo, otra persona en otro país está también diciendo lo mismo y automáticamente la persona está haciendo o dándole un título al Satán como omnipresente, que puede estar en el mismo o en varios lados al mismo tiempo y no es así, sino que muchas veces las cosas que no suceden son solamente la siembra y la cosecha del ser humano. Nosotros estamos bajo un sistema kármico, donde todo lo que yo haga me va a retribuir algo positivo o algo negativo. Y en esto no tiene nada que ver el Satán. Muchas veces cuando una persona se desconecta de la espiritualidad, cuando una persona se desconecta de la conexión con el Eterno, automáticamente todo lo malo que hace es una semilla que se planta en un mundo espiritual y tarde o temprano los agentes espirituales a los cuales muchas veces nosotros llamamos Satán o enemigo vienen a cobrarnos factura, pero es la consecuencia del ser humano. Por otro lado, también vemos un capítulo en la escritura donde el Satán fue donde el creador le dijo, mira, hay un hombre que yo no lo puedo hacer nada, tú lo tienes bendecido, lo tienes cercado, y por esa razón yo no lo puedo tocar, que era Job. Entonces, Dios tenía orgullo por ver a Job, por ver la dedicación, la devoción. Y el Satán lo único que decía, claro, que no te va a servir si mira cómo lo tienes protegido. Él jamás pudo tocar a Job sin el permiso del Eterno. Entonces, cuando algo te está pasando, tenemos que saber o tener la percepción que muchas veces son los canales o las fisuras que nosotros dejamos abiertas para que el Satán nos pueda tocar o nos pueda lastimar. Pero eso solamente ahora lo permite el ser humano. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que este adversario es una persona buena o que yo lo estoy defendiendo, para nada, sino que quiero que entendamos primero cómo funcionan las artimañas del Satán. Para poder, como dijo el apóstol Pablo, para que él no gane ventaja alguna, no tenemos que ignorar cómo funciona las artimañas o las estrategias del Satán, cómo muchas veces nos ha debilitado, cómo muchas veces cuando hemos estado a punto de entrar a una dimensión espiritual de conquista, algo ocurre en el mundo espiritual simplemente porque no tenemos entendimiento, no tenemos la sabiduría para poder frenar o para poder ir 2, 3 pasos más adelante a cómo funciona el mundo espiritual en el área negativo. Por ahí hay un proverbio que dice que nadie puede irle frente a un enemigo sin antes saber cómo opera este enemigo. Nadie puede ir a guerrear o hacerle batalla a un enemigo que viene contigo con 30.000 y tú vas con 10.000. Eso dice Proverbio, eso es una locura. Entonces, antes de ir a cualquier guerra, lo que hace un pueblo, lo que hace un pelotón o un ejército, se averigua y cómo funciona su adversario. Tú no vas a ir con armas de madera, con flechas o con armas básicas a combatir a un ejército que usa armas de fuego. Entonces, muchas de las áreas en las cuales hemos tenido derrota ha sido porque no hemos sabido operar, no hemos sabido comprender y saber cómo trabaja nuestro adversario. Ahora, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué le puse como título, ten cuidado con el caballo de Troya? Porque así es como funciona el mundo espiritual. La mitología griega cuenta o nos narra una historia de que los griegos hicieron una guerra, una batalla en contra de una ciudad, de un pueblo llamado Troya. Y como Grecia era un país de conquista, fueron y invadieron esta nación de Troya y no tenían por dónde entrar, no tenían por dónde porque eran unas murallas enormes.
Y a medida que iban avanzando los días, los troyanos iban ganando ventaja sobre los griegos. Y a uno de ellos se le ocurrió una brillante idea. Sabían que los griegos adoraban a los caballos, que ellos tenían cierta admiración y devoción por los caballos. Entonces, ¿qué hizo? Una de las mentes estrategas de Grecia dijo, ¿por qué no creamos un caballo? Lo dejamos a la orilla del mar y le vamos a hacer creer a ellos que este es un regalo de sus dioses. Y ellos fabricaron un caballo enorme de madera. Y los mejores guerreros se metieron dentro de este caballo. Los, los cerraron, los sellaron y al otro día, cuando se despiertan los troyanos, ven una tremenda estatua hecha de un caballo de madera y lo primero que hicieron, gracias, le dieron a los dioses por ese regalo y metieron este caballo troyano a dentro de sus murallas, porque no había por dónde introducirse. Y una vez que estaban adentro, en la noche, los soldados griegos abren las puertas que tenía ese caballo y conquistaron esa ciudad. Abrieron las puertas al demás ejército que estaba esperando afuera, invadieron desde adentro, porque ellos no se dieron cuenta de cómo funcionaba su enemigo. Su enemigo usó una artimaña que hoy el enemigo sigue usando. Son estos famosos caballos de Troya que vienen a invadirnos. Cuando el enemigo no tiene por dónde atacarte, va a buscar una forma en cómo introducirse en tu vida espiritual y tratar de vencerte. Y esa fue la única forma en cómo estos griegos pudieron vencer. De ahí quemaron esta ciudad y de ahí sale el término Arde Troya. ¿Por qué? Porque estos troyanos tuvieron una derrota por ellos mismos entrar e introducir su propia destrucción. Ahora, nosotros en el libro de Bamidbar, o en el libro de número 25, verso 1, la Torá nos dice lo siguiente. Dice que el pueblo se asentó o se estableció en Chitim y comenzaron a comportarse inmoralmente con las mujeres moabitas. El rey Balac, cuando supo que el pueblo de Israel iba avanzando, iba conquistando, este rey tuvo temor de cómo funcionaba o cómo operaba el pueblo de Israel. Tenía gran respaldo de parte del Eterno. Todo donde el pueblo de Dios pisaba, lo iban conquistando. Entonces, ¿qué pasó? Que este rey tuvo temor de la estrategia o de la forma o del respaldo que el pueblo tenía de parte del Creador. Entonces, el rey Balac lo que hace fue que manda y contrata al profeta Bilam. Nosotros ya hemos conocido esta historia, un profeta que a pesar de que se manejaba en el lado oscuro de la profecía, este tenía un gran poder metafísico. Todo lo que este profeta decía se cumplía. Entonces, Balac, el rey, se asegura la partida y dice, si yo contrato, tiento a este profeta con oro, con dinero, lo que voy a conseguir es que este profeta me debilite al pueblo de Israel y así podamos ir nosotros y vencerlo. Cada vez que este profeta soltaba maldición, de su boca salían solamente palabras de bendición para Israel. No tuvo oportunidad Balac con Bilán, porque cada vez que Bilán quería maldecirlo, salían palabras de bendición para Israel. Entonces, ¿qué hizo Balac? No se quedó con los brazos cruzados. La primera estrategia, la más fuerte, la más viable, no le funciona a Balac. Y dice, ¿qué puedo hacer ahora? Tengo al pueblo de Israel a las puertas, me puede venir a vencer, me puede venir a conquistar, algo tengo que inventarme. Y aquí Balac ocupa un plan B. Todo lo que yo estoy diciendo es cómo funciona el mundo espiritual. Estoy sacando las metáforas de la escritura, pero así funciona el Satán, nuestro adversario. Te busca de una forma y cuando tú le cierras una parte, él no se cansa, te busca por otra. Si hasta el día de hoy tú has vencido ciertas batallas, ciertas pruebas, eso no quiere decir que el día de mañana no van a venir otras. Te van a seguir viniendo pruebas, circunstancias, van a seguir viniendo hacia ti
dificultades, obstáculos para debilitarte. Nosotros vamos a estar en una constante guerra espiritual, lucha espiritual con nuestro adversario hasta el día que cambiemos de plano espiritual, hasta el día que este cuerpo deje esta materia y tengamos que entrar a una dimensión nueva. Hasta ese último día, el Satán va a querer debilitar tu fe, va a querer vencerte de una u otra forma. Y así como los griegos introducieron un caballo para vencer esta nación de Troya, asimismo, muchas veces nosotros entramos a nuestras vidas nuestros propios caballos troyanos y terminan por vencernos. Por eso tenemos que identificar ese caballo troyano, tenemos que identificar esa área la cual nos puede llegar a destruir. Mira, todo esto también de otra forma lo narra la Torá. El rey Balak lo que hizo fue, voy a mandar a las mujeres, voy a mandar mis princesas, mujeres vírgenes, jovencitas, para tentar y debilitar y embrujar el pueblo de Israel. Cuando introduce estas mujeres al campamento de Israel, los israelitas empezaron a helenizarse. ¿Qué quiere decir helenizar? Empezaron a adoptar la cultura, la costumbre de estas mujeres. Estas mujeres no iban solamente con el fin de que ellos pecaran inmoralmente. Para el pueblo de Israel estaba prohibido mezclarse con mujeres extranjeras. Y otra estrategia que Balaam tenía pensado era que estas mujeres llevaran a la idolatría al pueblo de Israel. Y de alguna u otra forma lo estaba consiguiendo. Esto lo estudiamos en la sección de la Torá anterior. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Comenzó a pecar deliberadamente. Comenzaron a meterse, incluso dice la escritura, hasta prostituirse. Aún así, ellos, ¿qué hicieron? Empezaron incluso a adorar al dios de Moab, a Baal Peor. ¿Qué hizo el Eterno? Se enfureció y mandó una plaga. Uno de los príncipes dice que no tomó control de sus acciones, desafió la moralidad del pueblo de Israel, desafió las órdenes de Moisés, y uno de los argumentos que usaron fue: si Moisés se ha casado con una moabita, con una extranjera, ¿por qué nosotros no podemos tomar extranjeras también para disfrutar o para satisfacer nuestras necesidades humanas? Y desafiaron al pueblo de Israel, desafiaron la autoridad de Moisés. Moisés queda perplejo, queda atónito, no hace nada por esta situación, porque era verdad de que la esposa de Moisés era una extranjera, pero ella había dejado la idolatría, ella había hecho la conversión al Dios de Israel, ella había hecho todo el protocolo para servir y ser una gran idónea para Moshe. Sin embargo, cuando este suceso comenzó a ocurrir en el pueblo de Israel, pasó lo siguiente: una plaga comenzó a matar al pueblo de Israel por la inmoralidad. Nos dice la escritura que 24.000 personas estaban muriéndose, y dentro del pueblo de Israel se levanta un valiente, un hombre llamado Pinjas, que le pone freno a esta inmoralidad y a esta plaga. Él fue premiado, dice, con el sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque él detectó en dónde estaba la raíz del problema. Si no mato o no extermino la raíz del problema, esta plaga va a terminar matando todo el campamento, todo el pueblo de Israel. Por eso nosotros tenemos que actuar igual que Pinjas, que es identificar cuál es el problema que nosotros tenemos. ¿Cuál es esa ventanita abierta que hemos dejado para la inmoralidad, para el pecado o para la desconexión? Cualquier tipo de desconexión que el hombre tenga lo va a llevarlo a una muerte espiritual y a la destrucción completa. Si nosotros no somos capaces de identificar ese caballo de Troya, si nosotros no somos capaces de identificar cuál es la área en la cual yo siempre me estoy desequilibrando, voy a terminar fallando y nunca voy a entrar al nivel de conquista. Aquí, todos los que estamos aquí presentes tenemos que ser bien sinceros con uno mismo. Las áreas
en las cuales usted falla, las áreas en las cuales yo fallo, no son las mismas. Y el mundo espiritual sabe identificar la área en la cual uno es débil. Y es ahí en donde te va a tentarte las fuerzas enemigas. Usted se ha dado cuenta que el perro, este animal, si tú no le tienes miedo, él no te ataca. Tú puedes pasar delante de un tremendo animal, de un tremendo perro, y si tú no le demuestras nada de temor, este perro ni siquiera te va a ladrar. O es más, te puede ladrar, pero cuando tú caminas cerca de él sin temor, solamente con confianza, este perro termina por aislarse o termina por irse. Pero pasa lo siguiente, que cuando una persona pasa al lado de un perro y tiene temor, de su cuerpo expulsa como una especie de adrenalina, de olor a temor, y el perro es capaz de identificar ese olor. Y cuando este perro identifica ese olor, te ataca. Y así mismo funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual olfatea dónde está esa área débil en tu vida, y es ahí donde te va a tentar. Una vez le escuché a un pastor decir lo siguiente: el diablo sabe cuál es el queso que le gusta al ratón. El diablo sabe, las fuerzas espirituales saben dónde está esa debilidad. Quizás te guardas de no adulterar, de no pecar, de no robar, pero no puedes controlar tu lengua. Y cada vez que la abres para producir bendición, la ocupas para maldecir o para criticar o para murmurar a otras personas. Toda área que nos provoque a nosotros desconexión es un caballo troyano que viene para destruirnos. Fue lo que pasó o lo que hizo también Balac. No puedo de esta forma atacar al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hago? No me puedo quedar a brazos cruzados. Ocuparé un plan B. Las fuerzas espirituales ocupan un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Siempre están ahí, a las puertas de hacerte a ti retroceder, de destruirte, de debilitar tu fe y que puedas terminar muriendo en alguna área. No solamente vas a morir espiritualmente, el mundo espiritual no funciona siempre de la misma forma. A veces hay proyectos en tu vida que se mueren. Todo lo que has comenzado a hacer en acción de la espiritualidad. Por ejemplo, tú dices, esta semana voy a leer, voy a dedicarme al estudio de la Torá. Empiezas a estudiar un libro y no lo terminas. Ese proyecto de leer se te murió. No te moriste físicamente, espiritualmente, pero ese proyecto, esa idea, se te terminó muriendo. Ahí entró el enemigo. El ángel de la muerte es una dimensión que vive dentro de uno. Mire, todo el mundo espiritual no solamente vive externamente, el mundo espiritual vive dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que mantener a raya el mundo espiritual negativo. ¿Y cómo lo mantenemos a raya? Buscando la conexión con el Eterno. Dentro de nosotros vive una dimensión que se llama el árbol de la vida y también el árbol de la muerte. La dimensión caída está dentro de nosotros. La mala inclinación está impregnada dentro de nosotros. No va a salir nunca hasta el día que nos elevemos o cambiemos de polaridad, cambiemos de dimensión. Por eso esa área negativa tenemos que mantenerla a raya. No tenemos que darle oportunidad de que se manifieste. Tú le das un poco de comer y comienza a crecer. Dentro de ti hay dos fuerzas espirituales operando. Está la fuerza negativa y está la fuerza espiritual. Y la que alimentes constantemente va a ser la que termine comiéndose a la otra. Tenemos que aprender esto. Dentro de nosotros está esa naturaleza. Como decía el apóstol Shaul de Tarso, el hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia mala inclinación vienen los deseos. Nuestra mala inclinación son áreas que tenemos impregnadas dentro de nosotros. Por eso cada ventana abierta a esa mala inclinación
que cada uno sabe cuál es. Tiene que mantenerla a raya. ¿Cómo la mantengo a raya? Con el estudio constante de la Torá, con el comportamiento de conexión con el Eterno diario, con buscar su rostro en adoración, en oración, con buscar su rostro a través de las meditaciones. Todo lo que me provoque a mí conexión con el Eterno va a hacer que mantenga a raya la fuerza negativa. Hay un dicho que dice, la ocasión hace al ladrón, pero la misma ocasión no funciona para una persona ni para la otra, sino que esa ocasión va a ser darle vida a la mala concupiscencia que la persona tiene solamente. Aquí no se trata de que la ocasión hace al ladrón o la ocasión hace que yo peque, para nada, sino que simplemente se manifiesta una área en donde las fuerzas espirituales saben donde tú eres débil. Y ahí es donde se manifiesta, donde te va a tentarte siempre. Puede ser una persona muy fuerte en el área espiritual, muy fuerte en otras cosas, puede ser fiel, puede ser íntegro, pero hay situaciones pequeñas y esa es la fisura que el mundo espiritual va a ocupar para debilitarte. Y ese caballo de Troya tienes que identificarlo y matarlo. Así como Pinjas identificó la maldad, como Pinjas identificó la raíz del problema y atacó a la raíz. Y por atacar esa raíz fue elevado a una dimensión espiritual. Nuestra falta de elevación, nuestra falta de galardón, de premios espirituales, son porque hemos dado vueltas en la misma ruleta. A veces estoy bien, a veces estoy mal. Y en esa área, el Satán ya te aventajó, ya te sacó 2, 3, 4, 5 pasos más adelante. ¿Y qué nos decía el verso inicial? Para que Satanás, para que tu adversario no gane ventaja alguna, no ignores sus maquinaciones. ¿Quién sabe cómo funciona su enemigo? Hoy, mire, le voy a decirle algo, que muchas de las personas que estamos aquí, siempre decimos que estamos por sobre el diablo. Estamos, y se nos ha enseñado, la religión nos dice, el diablo está debajo de tus pies, tu enemigo, tú lo tienes vencido, y hemos dicho versos para poder motivar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fuerza espiritual, pero le voy a decirle algo, y lo quiero dejar pensando con esto, mire, el diablo, desde que Dios le dio a él la función de tentarte, porque el diablo es tu tentador, desde que Dios le dio la función al diablo de provocarte a ti pruebas, de venir a debilitarte, de venir de una u otra forma a hacerte bajar de ese nivel de elevación, el diablo se ha comportado más obediente que muchos que se llaman ser hijos del Eterno, porque él, aunque hace esa función en lo negativo, está obedeciendo lo que el Eterno le delegó. Entonces, ¿cómo una persona desobediente puede tener al diablo bajo sus pies? Si la Torá varias veces te está diciendo lo que tú tienes que hacer y no lo haces, en cambio, el Satán, aunque sea una persona en la área negativa, sea un juez en la parte negativa, que esa pega le gusta hacerla, le gusta hacerte ver a ti débil, fracasado, le encanta verte así. Viene para robarte, para matarte, para destruirte, para que tú vivas siempre lamentándote y lamentándote. Y esa pega, él o ese trabajo, él lo hace felizmente. Entonces se comporta más obediente que los que dicen ser hijos del Eterno. Aquí nosotros, para poder tener a raya y frenado el área espiritual negativa, tenemos que comportarnos obedientes a la Torá. Tenemos que comportarnos obedientes a las instrucciones. Una persona que se comporta en la obediencia mantiene un escudo el cual el diablo o tu adversario jamás va a poder penetrar. La obediencia es una de esos escudos, la cual es impenetrable ante las fuerzas enemigas. Si tú estás pasando una etapa de prueba, de circunstancia,
Tienes que analizar tu vida, cuál es la fisura, cuál es el caballo de Troya que has dejado entrar. Hoy tenemos que tener mucho cuidado porque se abren portales. Dentro de esta semana hay portales negativos, fuerzas espirituales que vienen a probar tu fe, que vienen a probar tu devoción, tu temor. Y muchas veces esa área negativa, la cual es tu propia concupiscencia, tu mala inclinación, es donde en estas semanas esas fuerzas negativas van a trabajar, van a venir a probarte. Tenemos que tener cuidado con aquello. Si tu inclinación es la sexualidad mal direccionada o mal empleada, ten por seguro que dentro de estas 3 semanas que hay, donde hay una fuerza negativa fuerte, van a venir invasiones sobre aquellas cosas. A otra persona le va a ocurrir algo en otras áreas. Otra persona a lo mejor viene saliendo de malas acciones y esas malas acciones las van a venir a provocar constantemente. Tenemos que tener identificado cuál es esa mala inclinación, cuál es esa área negativa que cada uno tiene y frenarla con la obediencia, con la devoción, con el temor. Mira, quiero terminar con esto. Y este verso revela muchas cosas maravillosas. En el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente: Dios le hace una promesa al Eterno. Dios le hace una promesa a Josué. Después de que muere Moisés, el que toma el liderazgo para conquistar la tierra prometida, ir al siguiente nivel, estaba en las manos de Josué. Y la escritura nos dice esta promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué maravilloso lo que Dios le está diciendo a Josué. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Donde quieras que tú vayas, mi presencia irá contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Aquí hay una promesa de victoria. Aquí hay una promesa de seguridad, de que sus enemigos jamás van a poder vencer a Josué. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho promesas a nosotros? Yo sé que aquí a cada uno de los que está presente y los que me verán después, tenemos y cargamos promesas, cargamos diseños, cargamos acuerdos de parte del cielo. La pregunta es, ¿por qué muchas de esas promesas no se han podido cumplir? Si Dios no es un Dios para mentir, basta que Dios diga una sola cosa y que el hombre la crea y esto se pueda cumplir. Pero hay algo muy interesante que ocurrió con Josué. En el capítulo 7, verso 7, Josué le reclamó a Dios lo siguiente: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en mano de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. El verso 10 dice: y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, dice, los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyesen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. El verso 13 dice: levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro la destrucción está en medio de ti, Israel,
no podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. En el capítulo 1, verso 5, Dios le hace una promesa a Josué. Nadie va a poder vencerte. Todo lo que tú hagas, vas a salir victorioso de cada batalla. Es una promesa, no de cualquier persona, sino que del Dios eterno. Pero sin embargo, después vemos que hay una derrota. Y esto, aparentemente, muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos una promesa, pero cuando vemos la realidad, tenemos una derrota justamente en la área donde Dios nos prometió que nos iba a bendecir. El tema que cada palabra que Dios nos da, cada promesa que Dios nos da está condicionada a la acción que el hombre pueda realizar. En este caso, Dios le dio instrucciones a Josué. Van a ir, van a matar a los amorreos, pero no tomen nada. Y hubo un personaje, un soldado que envió Josué, llamado Acán, que sustrajo, dice la Torá, del anatema, que trajo de lo que no estaba permitido y lo escondió. Entonces, al tomar de lo que no le correspondía, una sola persona que entró en desobediencia produjo la derrota y la fragmentación y que las promesas del Eterno no se cumplieran con Josué. Basta que una sola persona en tu núcleo que no esté alineado, que no esté en la misma frecuencia tuya, esto puede traer maldiciones. Y nosotros estamos buscando el por qué Dios no nos bendice. Aquí en esto tenemos que analizar muy bien todas las enseñanzas que nos deja esta lección. ¿Por qué? Porque en nuestras áreas, en nuestro ministerio, o en nuestra vida propia, o en nuestra familia, tenemos promesas. Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, estaré contigo todos los días de tu vida. Nos dicen las promesas de la Torá, que no habrá simiente que mendigue pan, no habrá hambre, tu arteza de avanzar será bendecida, pero todas estas bendiciones están condicionadas a una acción. Si en alguna área alguien de mi equipo de trabajo, de mi núcleo familiar, no está en la misma dimensión, esto va a producir una fragmentación, la cual me puede traerme derrota o me puede traerme vergüenza también en algunas áreas. Aquí tenemos que aprender a identificar primero personalmente cuáles son esas áreas que hemos abierto nosotros para extraer o sustraer del anatema, de lo que no es de parte del Eterno. Entonces, cuando nosotros identificamos dónde está el problema, inconscientemente eso nos ha traído derrota y nosotros no sabemos por qué. Josué no sabía por qué había sufrido una derrota si Dios le había prometido que iba a estar en avance y en victoria. Por eso Josué le reclama al Eterno. Le dice, Señor, ¿por qué nos trajiste para ser derrotados? Si usted anteriormente me prometió que nadie me iba a vencer, ¿por qué ahora fui derrotado? Y aquí está la respuesta. ¿Por qué me han desobedecido? Porque uno ha extraído de lo que no le correspondía. Y esa desobediencia de una sola persona puede traer destrucción y estancamiento en el lugar donde nosotros nos queramos desarrollar. En nuestros ministerios hay personas que producen avance y otras personas que producen estancamiento. El problema es qué pasa cuando yo identifico el problema. Cuando yo identifico quién es la persona que está en una frecuencia no alineada o a la visión que Dios le dio al líder. Dios le ha dado una visión a las personas que dirigen, a los líderes, pero basta que una sola persona que esté dentro de ese núcleo ministerial cometa un error o esté en desacuerdo o en una frecuencia diferente, puede traer estancamiento. No se trata de pescar a esta persona y echarla a patadas del lugar, sino que se trata de reparar, de corregir, de enseñar y de elevar a esta persona. Tratar de identificar cuál es el problema.
Y la misma situación, las mismas circunstancias nos están hablando, porque todo lo que uno hace en secreto se termina manifestando en público, ya sea bueno o malo. Cuando una persona hace algo correctamente donde nadie te está viendo, donde nadie te está observando, ese trabajo en silencio es imposible que no pueda reventar y no pueda dejarse ver en la área positiva. Todo lo que tú haces en lo negativo, ocultamente, hay un padre el que ve en lo secreto te recompensará en público. Fueron las palabras de nuestro maestro Yeshua de Nazaret. Pero si tú haces algo incorrecto en lo negativo, tarde o temprano eso también termina por manifestarse y dejarse ver. A Dios, a las fuerzas espirituales, no se le pasa nada. No tenemos un Dios ciego, tenemos un Dios soberano. Y el apóstol fue bien categórico en decir, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Todo lo que el hombre siembra, esto va a cosechar. Entonces nosotros mismos somos los que conducimos nuestro destino hacia el éxito o hacia el fracaso con nuestras acciones. No tenemos que echarle muchas veces la culpa al enemigo y nosotros culpando al diablo cuando nosotros mismos hemos hecho la desconexión, cuando nosotros mismos hemos sido desobedientes a las instrucciones de la Torá. Hemos sido desobedientes a los consejos de los maestros, de los líderes, y después venimos aquí a culpar al diablo cuando el diablo ni siquiera está interesado, a lo mejor está por otro lado haciendo, descansando de otra forma, y nosotros culpando al diablo por las consecuencias de nuestra desobediencia. Hace años atrás vi una serie, bueno, se la recomiendo para las personas que ya han entendido la espiritualidad. Hay una serie que se llama Lucifer y relata un poco de cómo funciona la mente del diablo. Este ser dice que se aburrió de estar o de hacer el trabajo sucio y se encarna y viene a la dimensión física y se pasea entre medio de la gente. Y hay un pastor que empieza a decir, el diablo está entre nosotros, si tú estás pecando, el diablo está. Y él pasa al lado y dice, pero si yo no he hecho nada de esto, ¿por qué me culpan a mí por todo? Y esta serie tiene mucha cábala, mucha espiritualidad, pero sí hay que verla con un entendimiento y con madurez, porque enseña harta sabiduría. Y muchas veces nosotros hacemos la misma función, culpamos al diablo o al Satán, nos excusamos de nuestra mala inclinación. El mundo espiritual funciona con el diablo, sin el diablo va a funcionar igual, porque todo lo que el hombre siembra cosecha. Si tú siembras una semilla de papa, no vas a venir a cosechar manzanas. Entonces la gente se autoengaña orando, pidiéndole al Creador una cosecha abundante en áreas donde nunca se ha sembrado algo positivo. Entonces, estás por un lado sembrando algo negativo, no vengas después a orar o a pedir que Dios te dé algo positivo cuando tus malas acciones te dan el resultado que tú solamente te mereces. Nada más y nada menos. Nosotros mismos hacemos o entramos este caballo troyano en nuestras vidas. Son esas malas inclinaciones, esas malas acciones, esas cosas que nos cuesta dejar. Y es verdad, vamos a vivir toda la vida con esta mala inclinación. Pablo, el apóstol, decía, dentro de mí está el querer hacer el bien. Quiero hacer el bien. Mi naturaleza, cuando me conecto con el Eterno, quiere buscar al Eterno. Y eso, mira, no es tan diferente a lo que nosotros vivimos. Cuando nosotros comenzamos a orar, empezamos a buscar la Torá, a buscar el rostro, queremos conquistar el mundo, queremos predicar, queremos tener hábitos saludables, hábitos de conexión con el Eterno, y eso es un nacimiento o un destello de fe, de conexión que viene, ¿por qué? Porque hemos elevado o nos hemos pegado un salto de conciencia. Pasan los días y todo lo que prometimos, todo lo que dijimos que íbamos a hacer, terminamos haciendo otra cosa. Y si el mismo apóstol Pablo, un hombre elevado, dijo, cuando yo quiero hacer el bien, no lo puedo hacer, termino haciendo el mal que yo hago,
encuentro esta ley, dijo, que el mal está en mí. El mal, amados hermanos, la mala inclinación está en cada uno de nosotros. El tema es que esta mala inclinación sí la podemos frenar, sí la podemos vencer, la podemos mantener a raya, no desconectándonos, identificando cuál es el problema. Inmediatamente, cuando venga un mal pensamiento, péscalo, tómalo y bótalo, porque eso puede ser una fisura, puede ser el canal o una apertura para que seas derrotado o seas estancado en alguna área. Aprendamos también a identificar nuestro grupo de trabajo, con quienes estamos, nuestra familia, nuestro entorno ministerial también, y veamos en qué área también algo está ocurriendo, porque una persona también de ahí te puede estancarte la visión o el propósito, y tenemos que corregir eso en amor, a no ser ya que sean pecados de inmoralidad o de rebelión, ya ahí tenemos que expulsar a esas personas, como también son las instrucciones que nos da la Torá. Pero si podemos reparar y elevar a esas personas con amor, hay que hacerla. Acán fue el que contrajo el pecado y por esa razón le trajo derrota a Josué. A pesar de que Dios le había dicho a Josué, nadie te podrá hacer frente, fue derrotado. Ahora, ¿qué fue lo que provocó esta derrota? Primero, la desobediencia. Esa es una área la cual siempre nos va a traer derrotas y estancamiento. La desobediencia. La Torá es bien clara cuando dice que si nosotros oyemos sus instrucciones para ponerlas en práctica, todas estas bendiciones nos van a alcanzar. Pero por otro lado nos dice, pero si tú escuchas y no obedeces, uno mismo toma la acción de irse por un camino de maldición, donde vamos a vivir endeudados, vamos a vivir en fracaso, donde nuestros enemigos van a hacer y deshacer con nosotros. La desobediencia trae derrota. Identifiquemos esa área en nuestras vidas. Y al igual que Pinjas, o al igual que esta nación dejó entrar este problema, nosotros tenemos que exterminarlo antes de que entre. Pinjas derrotó la maldad, sacó y exterminó de raíz el problema que había en Israel. Y eso paralizó el castigo y la plaga que había. Segundo, nos dice el verso que acabamos de leer, que ellos mintieron. Dios les dijo, no tomen del anatema, no tomen del amorreo, no tomen el botín, y ellos lo tomaron y a escondida lo ocultaron. Dios ve cada acción de la persona. Todas las acciones están al descubierto en el mundo espiritual. Usted se conoce, yo me conozco. Todo lo que nosotros hacemos en secreto, el mundo espiritual lo va a observar y te va a darte el premio que tú te mereces, nada más. Aquí no vas a culpar a nadie, ni le vas a echarle la culpa a Dios, no le vas a echarle la culpa al diablo, porque todo lo que tú siembras vas a cosechar. Entonces, actuemos con integridad en lo oculto, donde nadie nos ve, donde nadie te está observando. Ten en cuenta que tu Padre Celestial está tomando apunte de todo eso. Tercero, en el verso 12 dice que ellos mismos acarrearon su fracaso. Aquí no buscaron otro culpable o que el amorreo era más fuerte que ellos. No, ellos mismos, con la desobediencia, con la mentira de ocultar lo que no le correspondía, ellos mismos se acarrearon su propio fracaso. Es lo que decía el apóstol Pablo también, que de su propia mala concupiscencia sale y aflora esa ley negativa, esa mala inclinación. Y es ahí es donde el enemigo te gana ventaja. ¿Por qué? Porque ya conoce tu área débil. Entonces, a otra persona hay áreas que son fáciles de introducirlas ahí porque ahí va a fracasar, ahí va a fallar. En cambio, a ti te resbalan esas mismas áreas, pero sin embargo hay otras áreas las cuales el enemigo te conoce. Mira, hay una área que quizás pasa desapercibida, pero es el egocentrismo, es la soberbia, es el que yo todo lo sé, todo lo puedo, a mí nadie me puede reparar nada, y muchas veces el diablo usa esa artimaña de siempre vanagloriarte, de siempre estarte aplaudiendo. Y muchas veces si nadie te aplaude,
tú te sientes mal. Si nadie te está nombrando, si nadie te está halagando, tú te sientes que no te valora. Y ahí hay una área que está abierta y donde el diablo te tiene ahí a raya a ti, donde te está trabajando tu ego. A veces te comportas íntegro en todas las otras cosas, pero sin embargo tienes que vivir del aplauso o del reconocimiento de las demás personas. Y esa área pasa muy desapercibida. Nos dice en punto 4 que el pueblo de Israel falló porque tomaron del anatema, adoptaron y sustrajeron lo que no le correspondía. Y así también el diablo se introduce dentro del hogar. Usted puede ser una persona que busca el Eterno, que ora, que ayuna, que adora, que medita y está en constante conexión con el Creador. Pero, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestra familia? A veces nuestros mismos hijos adoptan del anatema, adoptan hábitos, adoptan el vestuario, el vocabulario del anatema. Y eso lo traen de afuera, lo meten dentro de un hogar santo, de un hogar kadosh, y empiezas a traer mala energía. Y a veces no sabes por qué, hay peleas, hay discusiones, hay pérdida de algunas cosas, porque de repente tú estás haciendo aseo, se te empieza a quebrar la losa, se te empiezan a dañar ciertas cosas, es porque una área negativa del anatema entró en tu hogar. Y tenemos que aprender a identificar aquello. Entonces, cuando tú observes que uno de tus hijos, uno de tus miembros ha adoptado una área o ha traído algo, ha sustraído algún hábito del anatema, tenemos que exterminar ese hábito. Obviamente siempre con amor, con humildad, con disciplina. La disciplina es parte del amor. Como dice la escritura, Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Cuándo fue la última vez que tú disciplinaste a tus hijos? Le dijiste, no me haga esto, no quiero que usted haga esto. Hoy eh, me, bueno, no es que me sorprenda, sino que uno se alegra cuando las instrucciones que uno da, nuestros hijos las pueden seguir. Mis hijas, yo les doy instrucciones sobre todo los días que me toca administrar. Yo sé que ya son jóvenes, a veces les gusta escuchar cierto tipo de música y yo pongo oído a qué tipo de letras escuchan ellas, porque a veces detrás de ese reggaetón o detrás de esa música contemporánea hay sexualidad, hay pornografía auditiva y muchas veces ellas no le dan la importancia, pero nosotros tenemos que poner atención a eso. Y desde ahí en adelante yo les dije que cada vez que me toque a mí enseñar, predicar o nos preparemos para Shabbat, ellas empiezan a preparar el ambiente del hogar. Entonces, cuando uno trabaja, uno llega y ya están escuchando música hebrea, están escuchando adoración y solitas han dejado esa música de lado. Pero el papá o la mamá tiene que estar pendiente, enseñarle a sus hijos que el hogar donde se habita es un hogar santo, no es un hogar del anatema o del amorreo o del eteo o de alguien que no conoce al Creador. Nosotros, si queremos tener bendición del Eterno, partamos por nosotros primero, mantener esa conexión con el Eterno y que nuestro hogar sea el recipiente de las bendiciones del Creador. Si tú quieres tener un hogar santo, un hogar kadosh, incúlcale a tus hijos la santidad, incúlcale a tus hijos el temor al Eterno, el amor al Eterno, de qué se complace el Eterno. Empieza ahí y cuando observe por qué mis hijos adoptan un vestuario que no es, corrige, que no se sustraiga del anatema, que no traiga y adopte situaciones que se parezcan a las del mundo. Ahí, papitos y mamitas, tenemos que nosotros corregir con amor, con disciplina. Porque si tú no lo estás haciendo, usted misma está manifestando que no ama a su hijo. Porque el padre que ama a su hijo lo va a corregir, le va a enseñar. Ahora, ¿qué pasa para volver a conectarnos con el triunfo y con la victoria? Porque el pueblo de Israel desobedeció, sustrajo, mintió y, sin embargo,
Dios le dijo a Josué, si tú quieres volverte a encaminar en el triunfo, en la victoria, dile a mi pueblo que se consagre. Dile a mi pueblo que se levante y que se arrepienta. Arrepentimiento es volvernos a la brecha, volvernos al propósito, volvernos a nuestra verdadera identidad. Eso es arrepentimiento, no es solamente cambiar de actitud. Bueno, en cierto modo, lo que dice también las escrituras, que el que robaba ya no robe más, el que mienta ya no mienta más, el que adulteraba ya no adultere más. Dios es un Dios de misericordia, pero el verdadero arrepentimiento es cuando, o la techubá, porque esa es la mejor palabra. La techubá es cuando yo me direcciono en el propósito, en lo que soy, en lo que Dios me ha establecido que yo sea. Y cuando yo estoy enfocado en mi propósito, yo no voy a tener tiempo para desenfocarme en lo que el anatema me pueda a mí ofrecer. Entonces, queremos envolvernos o queremos encaminarnos nuevamente en el triunfo. Yo no sé cuántos aquí quieren volver a triunfar en la vida, cuántos quieren conquistar. Mira, ¿cuándo fue la última vez que no conquistaste algo, que no te elevaste, que no llegaste a un nivel superior? ¿O estás batallando con una área? Bueno, identifica esa área y arrepiéntete. Identifica ese caballo de Troya, identifica esa fisura y arrepiéntete, hazte chubá. Vuélvete a la conexión, vuélvete a todo lo que te conecte con el Eterno. Ahora, como le dije, esto puede ser a nivel personal y también a nivel grupal o ministerial. Tratar de elevar a todos nuestros integrantes del hogar, elevar a todos los integrantes del ministerio, de la iglesia, para que vayamos a la conquista. Tú puedes ser una persona muy elevada, pero hay alguien que te puede estar estancando. Y por otro lado, tienes personas que te están empujando, pero basta con una persona que te estanque o esté haciendo lo incorrecto y eso te puede traer fracaso. ¿Ok? Para terminar, no permitamos las frisuras en nuestra vida. ¿Qué son las frisuras? Son esos pequeños escapes que hay en las cañerías de agua o de gas. Un plomero lo que hace es trabaja para tapar todas esas cosas. Un gasfitter acá en Chile. ¿Qué pasa cuando se abre una fisura en una cañería de agua? Igual funciona el agua. Igual tú sigues ocupando el agua que sale de las cañerías, pero sin embargo, esa fisura, si tú no la identificas, la cuenta a fin de mes te va a salirte extremadamente costosa. ¿Por qué? Porque la gente no le hace caso a esa fisura. Muchas veces dicen, no, si el agua también está funcionando, así que no hay problema. Pero esa gotera, donde tú no lo sepas identificar, te va a traerte gran costo a fin de mes o cuando tengas que pagar tu servicio. Lo mismo pasa si tú tienes una fisura en una cañería de gas. Esto es peor, porque eso ha producido muchos incendios, mucha destrucción. Si en el área natural somos capaces de identificar esa fisura y taparlas inmediatamente para no tener excesos de costos, lo mismo tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Cuando aparezca una fisura, inmediatamente hay que ponerle el parche. Cuando aparezca una fisura en la área espiritual, inmediatamente frenemos eso. ¿Y cómo lo vamos a frenar? Orando, adorando, estudiando la Torá, congregándose los días que haya que congregarse, escuchando la palabra, escuchando los consejos. Todo lo que me lleve a mí a la conexión con el Eterno va a hacer que todas estas frisuras sean detenidas. Así que así tenemos que vivir, identificando esas áreas que nos estancan, nos matan y nos destruyen.